Cuando Freddie Mercury falleció, el mundo lloró la pérdida de una leyenda cuya voz, presencia y arte habían cambiado la música para siempre. Pero en los días que siguieron a su muerte, las personas más cercanas a él hicieron descubrimientos en su casa de Londres que les dejaron totalmente sin palabras. Lo que encontraron no era el típico secreto de una estrella del rock o un trofeo olvidado guardado en una estantería, sino que revelaba un lado íntimo y profundamente personal de Freddie que incluso muchos de sus amigos más cercanos nunca habían visto del todo. Oculta tras puertas cerradas y cuidadosamente protegida de la mirada pública, había una verdad que reconfiguró la forma en que las personas que más le querían recordaban al hombre detrás de la música. Cuando Freddie Mercury murió en 1991, su amado Garden Lodge, en Kensington, se convirtió en algo más que un lugar de luto, se convirtió en un espacio sagrado. La casa no era simplemente donde él vivía, era donde su alma se había asentado. Cada pared, cada mueble, cada estallido de color llevaba su esencia. Durante más de 3 décadas, Garden Lodge permaneció exactamente como Freddie lo había dejado, intacto e imperturbable, preservado, a través del amor, la memoria y la promesa silenciosa de Mary Austin de proteger el mundo que él había creado allí. Permaneció como una cápsula del tiempo congelado en el capítulo final de su vida. Freddie compró la casa de estilo georgiano en 1980, en el apogeo del éxito mundial de Queen, e invirtió casi $500,000 en transformarla en el santuario que siempre había anhelado. Oculta tras la ahora icónica puerta verde, Garden Lodge se convirtió en un universo privado, donde todas las contradicciones que definían a Freddie Mercury coexistían en perfecto equilibrio. Era ornamentada pero tranquilizadora, dramática pero profundamente reconfortante. La elegancia victoriana se mezclaba a la perfección con la serenidad minimalista del diseño japonés, reflejando tanto su instinto teatral como su necesidad de paz. Mary Austin, ex prometida de Freddie y confidente de toda la vida, recordó una vez que la casa se sentía tranquila la primera vez que cruzaron sus puertas, como si siempre hubiera pertenecido a un artista. Sin embargo, una vez que Freddie se mudó, su inconfundible energía llenó todos los rincones. Su camerino con espejos se convirtió en un lugar de transformación, donde se ató los cordones de sus zapatillas blancas, se dio forma a su característico bigote y entró en la personalidad que dominaría estadios de todo el mundo. Más allá de la entrada, las paredes amarillo azafrán brillaban cálidamente, el color favorito de Freddie elegido a propósito. Irradiaba la misma alegría, confianza y brillantez que él llevaba al escenario. El dramático salón de 2 pisos albergaba su piano, el mismo instrumento donde canciones como Bohemian Rhapsody cobraban vida. Arriba, más allá del glamour y los reflejos, su dormitorio ofrecía un refugio tranquilo, un lugar donde el intérprete podía finalmente descansar y existir simplemente como Freddie. Durante más de 30 años, Mary Austin conservó Garden Lodge tal y como era. Nada se alteró, nada se eliminó. Era como si Freddie pudiera regresar en cualquier momento, sentarse al piano y empezar a componer de nuevo. En el exterior, los jardines formaban el Edén de Freddie en el corazón de Kensington. Él supervisó personalmente cada detalle, diseñando un paisaje de inspiración japonesa lleno de magnolios, fuentes de agua y vegetación cuidadosamente esculpida que creaba una atmósfera de rara tranquilidad. En una ciudad donde tales jardines privados son casi míticos, Freddie construyó un santuario donde la creatividad fluía sin esfuerzo. Su sala de música y su bar personal daban a este sereno espacio. Los amigos a menudo lo encontraban allí envuelto en una bata y con una copa en la mano, contemplando las flores mientras letras y melodías se formaban en su mente. Garden Lodge se convirtió en una cámara acorazada de su vida, guardando no solo recuerdos, sino trozos de su identidad. Cuando Mary tomó finalmente la decisión de desprenderse de la propiedad, optó primero por honrar el legado de Freddie, subastando más de 1.500 de sus objetos personales, destinando todos los beneficios a organizaciones benéficas contra el SIDA. Entre los objetos se encontraban la réplica de la corona de San Eduardo y la túnica de terciopelo que Freddie lució durante la gira 1986 Magic Tour de Queen.
Los había llevado con juguetona confianza, abrazando plenamente su autoproclamado papel de rey del rock. Los aficionados pudieron echar un raro vistazo a su mundo a través de letras manuscritas extravagantes, trajes y ordinarios objetos personales que habían permanecido dentro de Garden Lodge durante décadas. Sin embargo, nada conmovió más a la gente que la propia puerta verde cubierta de capas de mensajes manuscritos, notas de amor y cartas de agradecimiento de admiradores cuyas vidas había tocado Freddie. Esa misma puerta se vendió por la asombrosa cantidad de 12.750 libras esterlinas, casi igualando el precio que Freddie pagó por toda la casa en 1980, cuando Garden Lodge se puso a la venta en 2024, su valor había superado los 30 millones de libras esterlinas. Mary Austin describió la casa como un lugar lleno de risas, música y momentos de tranquila alegría. Esperaba que quienquiera que cruzara la puerta después sintiera la misma calidez y magia que ella y Freddie sintieron una vez comprendiendo que Garden Lodge nunca fue solo una propiedad, sino un santuario. Freddie la construyó con intención, pasión y la misma gracia teatral que definía su música. Era audaz, tierna y atemporal. Y al igual que el propio Freddie, sigue cautivando a cualquiera que tenga la suerte de vislumbrar lo que se esconde tras esa puerta verde, prueba de que su magia no terminaba en el escenario. Vivía en cada habitación, en cada objeto, en cada flor del jardín, y en muchos sentidos sigue haciéndolo. Sin embargo, en 1987, la vida de Freddie Mercury había dado un giro trágico. Lo que comenzó como una biopsia de una pequeña marca en su mano condujo a un diagnóstico que había temido durante mucho tiempo. Dio positivo en la prueba del VIH, una realidad confirmada más tarde por su amigo íntimo y asistente durante mucho tiempo, Peter Freestone. A medida que la enfermedad avanzaba hacia el SIDA, la salud de Freddie empeoró rápidamente durante los primeros 1990s. Sin embargo, incluso ante las devastadoras noticias, se comportó con dignidad, misterio y una fuerza extraordinaria. Freestone reveló más tarde que Freddie llegó a un punto de ruptura. A principios de noviembre 1991, tomó la dolorosa decisión de dejar de tomar los medicamentos que le habían prolongado la vida durante años. Aunque habían ralentizado la enfermedad, también le habían quitado la poca normalidad que le quedaba. Lo que más le dolía no era solo la enfermedad, sino la sensación de estar atrapado. La incesante presencia de la prensa fuera de Garden Lodge había convertido su santuario en una prisión. Los periodistas acampaban permanentemente a las puertas. Los amigos eran emboscados cada vez que intentaban visitarla. Freddie, que antaño había vivido tan abierta y audazmente, se encontró aislado del mundo. Decidió dejar que la naturaleza siguiera su curso en lugar de seguir viviendo bajo vigilancia constante. El 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury falleció de una bronconeumonía derivada del SIDA. Solo tenía 45 años, pero el mundo que creó tanto a través de la música como del santuario de su hogar sigue vivo. Falleció exactamente donde quería estar, en su casa de Garden Lodge, el lugar que había apreciado desde que la compró in situ, en 1980, la casa neogeorgiana transformada gracias a su visión y al toque del diseñador, Robin Moore. Id se había convertido en el centro de su mundo, especialmente en sus últimos años. Tras dejar de tomar la medicación, Freddie intentó mantener pequeños ritmos de vida normal entre las paredes de su dormitorio. Dormía a menudo, veía la televisión y pasaba largas y tranquilas horas con sus queridos gatos que le reconfortaban incluso cuando sus fuerzas flaqueaban. Y en los días en que sentía una chispa de energía, daba la bienvenida a algunos visitantes entrañables, familiares, amigos íntimos e incluso Elton John. El día antes de su muerte, Freddie hizo su última declaración pública. Tras años de especulaciones y dolorosos rumores, confirmó que padecía HIV/SIDA. Quería proteger a las personas que amaba, pero también quería que se supiera la verdad en sus propios términos. Esa noche pasó un rato con su compañero de toda la vida, Jim Hutton. Los dos se quedaron despiertos toda la noche compartiendo momentos tranquilos de calidez que no necesitaban explicación.
Freddie y yo estuvimos charlando toda la noche, escribió Hutton en sus memorias Mercury and Me. No recuerdo de qué nos marchitábamos el uno al otro. Todo eran cosas alegres e intrascendentes. Nos quedamos tumbados en la cama abrazados hasta que se durmió. Según Hutton, las últimas palabras de Freddie llegaron a primera hora de la mañana siguiente, una simple petición para ir al baño. Después de eso, su estado empeoró rápidamente. Se quedó dormido consciente pero incapaz de responder. Los amigos que estuvieron presentes más tarde dijeron que parecía entender que el final estaba cerca. Esa noche Freddie Mercury se desvaneció. Hutton recordaba el momento con una claridad inquietante. Recuerdo con toda claridad la expresión de su cara estaba radiante. En un momento era un niño con una carita demacrada y triste. Y al siguiente era la imagen del éxtasis. Toda la cara de Freddie volvió a ser lo que había sido antes. Por fin parecía estar totalmente en paz. Dentro de Garden Lodge, rodeado de amor, recuerdos, y el hogar en el que había volcado su alma, Freddie Mercury encontró su último momento de calma. Una paz que rara vez se le había ofrecido en vida, pero que al final se merecía con creces. ¿Cómo reaccionó el mundo a la muerte de una leyenda? Averigüémoslo. El mundo llora a Freddie Mercury. Cuando Freddie Mercury falleció el 24 de noviembre de 1991, el mundo aún no lo sabía. Dentro de Garden Lodge, sus amigos más íntimos y sus seres queridos lloraban una pérdida para la que se habían preparado en silencio. Fuera, sin embargo, periodistas y fotógrafos llevaban semanas acampados a lo largo de Logan Place, vigilando cualquier novedad. La prensa no supo la verdad hasta las primeras horas del 25 de noviembre, cuando por fin se conoció la noticia. Casi al instante, Garden Lodge dejó de ser un santuario privado para convertirse en un lugar de duelo público. Fans de todo el mundo acudieron en masa a la ahora icónica Puerta Verde, dejando brazadas de flores, notas manuscritas, velas y mensajes de amor. El pavimento exterior de la casa desapareció bajo un mar de color flores y homenajes que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Para muchos el dolor llegó con una especie de shock. Solo 24 horas antes, Freddie había hecho público un comunicado en el que anunciaba su diagnóstico de SIDA. Sus fans apenas habían asimilado esa revelación cuando llegó el devastador anuncio de su muerte. Incluso a los que lo sabían desde hacía años, les costó asimilarlo. Brian May, guitarrista de Queen, habló más tarde del momento surrealista en que la noticia se hizo realidad. La banda había vivido con la conciencia de la enfermedad de Freddie durante mucho tiempo, pero una parte de ellos aún se aferraba a la esperanza. Todos nos preguntábamos si era una ilusión y se iba a curar, declaró May a The Telegraph. No puedes asimilar bien estas cosas. Entonces recibimos la llamada. Recordó lo extrañas que le parecieron las horas que siguieron. El grupo se reunió hablando en voz baja, compartiendo una copa, tratando de dar sentido al momento. Pero no fue hasta que encendieron la televisión cuando la realidad aterrizó por completo. Por extraño que parezca, fue entonces cuando pareció real por primera vez, dijo May. Pensabas, oh Dios mío, realmente se ha ido y ahora todo el mundo lo sabe, no se puede volver atrás. Al amanecer, el mundo estaba de luto. Los fans lloraban en las calles, las emisoras de radio emitían maratones de Queen y los reporteros retransmitían en directo desde Garden Lodge. El mundo privado que Freddie luchó tanto por proteger se convirtió de repente en el centro del dolor mundial. Sin embargo, incluso en medio del caos, los homenajes que se amontonaban frente a su casa hablaban de algo más profundo. Freddie Mercury había conmovido a millones de personas y ahora esos millones encontraban sus propias formas de despedirse. Pero antes de su trágico fallecimiento, ¿quién era Freddie Mercury y cómo llegó a ser? Siga mirando para descubrirlo. Antes de la leyenda, la formación de Freddie Mercury. Mucho antes de que el mundo le conociera como Freddie Mercury, el electrizante líder de Queen era Farrokh Bulsara, un niño tímido pero superdotado, nacido el 5 de septiembre de 1946, en la pedregosa Zanzíbar, entonces protectorado británico. Sus padres, Bomi y Jer Bulsara, eran parsis de la India Occidental, parte de una comunidad que practicaba el zoroastrismo. La familia Bulsara tiene sus raíces en la ciudad de Bulsar, ahora llamada Valsad, en Gujarat. Freddie creció con una hermana menor, Kashmira, nacida en 1952.
El trabajo de su padre como cajero de la oficina colonial británica había llevado a la familia a Zanzíbar, pero ya de niño, la vida de Freddie se extendió a través de los continentes. Nacido como súbdito británico más tarde, se convertiría en ciudadano del Reino Unido después de que la familia emigrara en 1969, y desde el principio había algo único en él. Incluso físicamente, Freddie nació con 4 incisivos de más, algo que él cree que le ayudó a crear el extraordinario registro vocal con el que el mundo se maravillaría algún día. Sin embargo, la mayor parte de su infancia transcurrió en la India. Con solo 7 años empezó a tomar clases de piano mientras vivía con unos parientes. Su talento musical natural se manifestó rápidamente. A los 8 años, 1954, fue enviado a la St. Peter's School, un internado para chicos de estilo británico, situado en Panchgani, cerca de Bombay. Fue allí donde las pasiones de Freddie y su identidad empezaron a tomar forma. Heredó la afición de su padre por la filatelia y coleccionó sellos entre los 9 y los 12 años, conservando cuidadosamente piezas de toda la Commonwealth británica. Hoy ese álbum de sellos es uno de los raros objetos personales de Freddie que se exhiben al público en el Museo Postal de Londres. Pero fue en la música donde realmente cobró vida. A los 12 años formó su primera banda The Hectics, que interpretaba versiones de artistas de rock and roll occidentales como Cliff Richard, Little Richard y Elvis Presley. Uno de sus antiguos compañeros de banda recordaba que Freddie solo escuchaba música pop occidental. Un amigo recordaba cómo Freddie tenía una extraña habilidad para escuchar la radio y reproducir lo que oía al piano, un talento que dejaba entrever el genio que estaba por llegar. También fue en St. Peter's, donde Farrukh Bulsara se convirtió en Freddie. El nombre se le quedó grabado marcando el comienzo de una transformación que acabaría llevándole a los mayores escenarios del mundo. En febrero de 1963, Freddie regresó a Zanzíbar para reunirse con sus padres, sin saber que los años siguientes traerían agitación política, traslados y, en última instancia, una nueva vida en Inglaterra. Pero ya entonces se habían sentado las bases, el chico de Zanzíbar moldeado por la India, la herencia, y la música iba camino de convertirse en la leyenda que el mundo celebraría algún día. ¿Cómo pasó Freddie de ser un niño nacido en Zanzíbar a convertirse en un icono mundial y en una leyenda que el mundo sigue recordando, siga en sintonía para descubrirlo? De refugiado a estrella del rock, el ascenso de Freddie en Inglaterra. En la primavera de 1964, la vida de Freddie Mercury cambió una vez más. Pero esta vez el cambio fue repentino y aterrador. La violencia de la revolución de Zanzíbar obligó a la familia Bulsara a huir para salvar la vida. El levantamiento dirigido contra el gobierno árabe del sultán se saldó con la muerte de miles de árabes e indios. Freddie, apenas un adolescente, escapó con sus padres y su hermana a Inglaterra, dejando atrás el lugar al que acababa de regresar un año antes. Primero se instalaron en 19 Hamilton Close, en Feltham, Middlesex, una tranquila localidad al oeste de Londres. Tras una breve estancia en Hamilton Road, finalmente echaron raíces en una pequeña casa de 22 Gladstone Avenue. Aquí, en un suburbio londinense, cualquiera tomaría forma uno de los mayores iconos del rock mundial. Freddie se matriculó primero en el Isleworth Polytechnic para estudiar arte, pasando finalmente al Ealing Art College, donde se graduó en 1969 con un diploma en arte gráfico y diseño. Las habilidades que aprendió allí le siguieron a lo largo de su carrera, más famosamente en la creación del logotipo de la banda de estilo heráldico de Queen. Mucho antes de dominar los estadios, Freddie era el artista que esbozaba ideas, colores, formas e identidades que más tarde definirían visualmente a Queen. Pero antes de Queen, Freddie seguía buscando su lugar. Después de graduarse, pasó de una banda a otra mientras vendía ropa eduardiana de segunda mano y pañuelos en el mercado de Kensington, con el que se convertiría en el batería de Queen, Roger Taylor. Roger recordaba aquellos días con cariño. Por aquel entonces no le conocía realmente como cantante, solo era mi compañero, mi loco compañero. Si había que divertirse, Freddie y yo solíamos participar. Freddie también trabajó como mozo de equipajes en el aeropuerto de Heathrow, un trabajo que según sus amigos afrontaba con humildad.
Le recordaban como un joven tranquilo y tímido, alguien que se mezclaba en un segundo plano excepto cuando había música de por medio. En 1969, Freddie se unió a Ibex, una banda de Liverpool conocida por su blues pesado inspirado en Hendrix. Incluso vivió durante un breve periodo de tiempo encima del pub Dovedale Towers, cerca de Penny Lane, un lugar lleno del espíritu de la historia musical de Liverpool. Pero cuando Ibex, más tarde rebautizado como Wreckage, no logró despegar, Freddie se marchó de nuevo. A principios de 1970, su siguiente banda, Sour Milk Sea, también se había disuelto. Todo cambió en abril 1970, Freddie se asoció con el guitarrista Brian May y el batería Roger Taylor para convertirse en el vocalista de su banda Smile. Un año más tarde se incorporó el bajista John Deacon, completando la formación que haría historia en el rock. A pesar de las dudas tanto de la banda como de sus primeros directivos en los estudios Trident, Freddie insistió en cambiar el nombre de la banda a Queen. «Es muy regio, obviamente, y suena espléndido», dijo. «Es un nombre fuerte, muy universal e inmediato». Añadió que conocía las connotaciones homosexuales del nombre, pero que lo aceptaba simplemente como una capa de su significado. Por la misma época, cambió oficialmente su apellido de Bulsara a Mercury, un paso simbólico hacia la identidad que había estado construyendo durante años. Poco antes de que Queen publicara su primer álbum, Freddie creó una de las imágenes más icónicas de la historia del rock, el escudo de Queen. Diseñado con la precisión de un artista entrenado, incorporaba los signos del zodiaco de los 4 miembros. 2 leones por Roger y John, un cangrejo por Brian y 2 hadas por Freddie. Una corona se situaba dentro de la audaz letra Q, mientras un enorme ave fénix desplegaba sus alas sobre todo. Toda la imagen se hacía eco de la grandeza del escudo real del Reino Unido. Dramática, poderosa e inconfundiblemente Freddie. De huir de una revolución a labrarse un futuro en Londres, el ascenso de Freddie Mercury distó mucho de ser ordinario. Cada paso, cada boceto, cada banda, cada reinvención le acercaba más a convertirse en la fuerza vibrante que algún día se presentaría ante millones de personas comandando el mundo con nada más que su voz y un micrófono. ¿Quién y qué definió la vida personal de Freddie? Descubrámoslo. Amor, secretos y las personas que moldearon la vida de Freddie. Un año antes de que Queen naciera, Freddie Mercury conoció a la mujer que se convertiría en el ancla de toda su vida, Mary Austin. La presentación llegó a través de Brian May en 1969, Mary trabajaba en la boutique de moda Beba en Kensington, y Freddie, que aún estaba abriéndose camino en la escena musical londinense, se sintió atraído al instante por su calidez. Comenzaron una relación duradera y pronto se fueron a vivir juntos a West Kensington. Pero a medida que la fama de Queen crecía y Freddie empezaba a explorar partes de sí mismo que había mantenido ocultas durante mucho tiempo, su relación sentimental alcanzó un punto de inflexión. A mediados del 1970, Freddie había iniciado un romance con David Means, un ejecutivo discográfico estadounidense de Elektra Records. Fue en diciembre de 1976 cuando Freddie finalmente le dijo a Mary la verdad sobre su sexualidad. Su relación romántica terminó esa noche, pero su vínculo emocional no. Freddie se mudó del piso que compartían y le compró a Mary su propia casa cerca de su nueva dirección en Stafford Terrace, en Kensington. Lo que siguió fue una amistad para toda la vida como ninguna otra. Freddie llamaba a menudo a Mary su alma gemela. En una entrevista en 1985 dijo: «Todos mis amantes me preguntaron por qué no podían sustituir a Mary, pero es sencillamente imposible. Para mí era mi concubina. Para mí era un matrimonio. Creemos el uno en el otro. Con eso me basta». Mary siguió siendo el centro de su mundo, su confidente, su punto de apoyo y la persona en la que más confiaba. También fue ella quien fundó Garden Lodge, la gran casa georgiana que se convirtió en el último santuario de Freddie. Mary acabó casándose con el artista Piers Cameron y Freddie se convirtió en padrino de su hijo mayor Richard. Su amistad perduró hasta los últimos días de Freddie y mucho después. Pero Mary no fue el único gran amor de Freddie. De 1979 a 1985,
Mientras vivía en Múnich, estableció profundas conexiones que dieron forma a otro capítulo de su vida. En Múnich encontró la libertad de explorar su vida sin la constante mirada de la prensa británica. Se hizo íntimo de la actriz austriaca Barbara Valentin. Incluso apareció en el vídeo musical de It's a Hard Life. Durante un tiempo, Freddie vivió con Barbara y su hija antes de conseguir una casa propia. Durante este periodo, se enamoró profundamente del restaurador alemán Winfried Winnie Kirchberger. Su relación fue intensa, emotiva y significativa. Freddie vivió a tiempo parcial en el apartamento de Winnie, e incluso le dio las gracias en las notas de su 1985 álbum en solitario, Mr. Bad Guy, en las que le pedía alojamiento y comida. El anillo de bodas de plata que llevaba entonces fue un regalo de Winnie. Los amigos describían a Winnie como el gran amor de Freddie en Alemania. Luego vino la relación que llevó a Freddie durante los últimos 7 años de su vida. Jim Houghton, el peluquero de origen irlandés, se convirtió en el compañero de Freddie, la persona en la que más confiaba cuando su salud empezó a fallar. Freddie se refería a Jim como su marido, y sus allegados decían que su vínculo se basaba en la comodidad, la honestidad y un profundo afecto. Jim le regaló a Freddie una alianza de oro en 1986, que Freddie llevó hasta el día de su muerte. Fue incinerado con ella aún en el dedo. Jim, que dio positivo en 1990, cuidó de Freddie durante su enfermedad y permaneció junto a su cama hasta su último aliento. Tras el fallecimiento de Freddie, Jim regresó a la casa que habían construido juntos en Irlanda, cargado de recuerdos de la vida que compartieron. El círculo íntimo de Freddie Mercury no solo estaba formado por amantes y compañeros de banda, estaba lleno de personalidades vibrantes más grandes que la vida que dieron forma a su mundo de maneras que el público rara vez veía. Uno de los más importantes fue el DJ de radio Kenny Everett. Los dos se conocieron en 1974, cuando Freddie apareció en el Capital London Breakfast Show de Everett, y congeniaron al instante. Ambos eran extravagantes, escandalosos y adorados por Gran Bretaña. Era una amistad que echaba chispas como la electricidad. En 1975, Freddie entró en casa de Everett con una copia de adelanto de un extraño single de 6 minutos que Queen acababa de terminar, Bohemian Rhapsody. Everett dudaba de que alguna emisora de radio pusiera un tema tan poco convencional hasta que lo escuchó de verdad. Al parecer, tras una escucha, gritó: «Olvídate, va a ser número 1 durante siglos». Capital Radio no había aprobado oficialmente la canción, pero Everett no pudo resistirse. En antena, promocionaba el misterioso disco, se burlaba de los oyentes con una canción que no podía poner, y luego la hacía sonar de todos modos, a veces hasta 14 veces en un fin de semana. Las líneas telefónicas de la emisora se desbordaban con llamadas que exigían saber cuándo se publicaría la canción. Muchos atribuyen a Everett el mérito de haber contribuido a convertir Bohemian Rhapsody en un fenómeno cultural. Más allá de la música, Everett se convirtió en mentor y consejero de Freddie durante los 1975. Se hicieron profundas confidencias, salieron de fiesta por la vida nocturna londinense y exploraron sus identidades y, aunque nunca mantuvieron una relación sentimental, su vínculo era intenso, pero la fama y las luchas personales les pasaron factura. Y para los 1985, su amistad se había fracturado, agravada después de que la ex mujer de Everett lo delatara públicamente. Sin embargo, hacia el final de sus vidas, ambos luchando contra una salud en declive, Freddie y Everett se reconciliaron. Su conexión había sido demasiado significativa para dejarla sin resolver. Las amistades de Freddie se extendieron también a Hollywood. Después de ver The Rocky Horror Show y su adaptación cinematográfica, se hizo muy amigo del actor Tim Curry. Su humor encajaba a la perfección. Otro habitual de Garden Lodge era el cantante Peter Straker. Los dos se conocieron en 1975 y pronto se convirtieron en compañeros inseparables. A menudo se veía a Straker cenando en la mesa de Freddie, uno de los pocos elegidos que conocieron el lado más íntimo y suave de Mercury. Y luego estaba Elton John, quizá la amistad más conmovedora de todas. En los últimos días de su vida, débil y postrado en la cama, Freddie aún se encargó de hacer un regalo de Navidad para Elton, una acuarela de Henry Scott Tuck, el artista favorito de Elton.
Incluso al borde de la muerte, Freddie Mercury pensaba en los demás. Esa era la paradoja de Freddie, un hombre al que el mundo veía como más grande que la vida extravagante y teatral, pero en privado reflexivo, leal y ferozmente entregado a las personas que amaba. El legado de Freddie Mercury, y Queen Freddie Mercury, es considerado uno de los mejores cantantes de la historia del rock. Conocido por su extravagante presencia escénica, sus actuaciones teatrales y su extraordinario registro vocal de 4 octavas, rompió todos los moldes de lo que podía ser un líder de rock. El audaz estilo de Mercury no solo le definió a él, sino que marcó la dirección artística de Queen, influyendo en su música, sus actuaciones y el espectáculo visual por el que la banda se hizo famosa. La muerte de Mercury en 1991 marcó el final de una era, pero también consolidó el lugar de Queen en la historia de la música. En Estados Unidos, donde la popularidad de Queen había sido más modesta durante 1980, las ventas de álbumes se dispararon espectacularmente en 1992, el año siguiente a su fallecimiento. Los críticos destacaron el impacto de lo que llamaron el fenómeno de la estrella muerta, mientras que momentos culturales como la inclusión de Bohemian Rhapsody en la película Wayne's World introdujeron a una nueva generación en el genio de Mercury. Para el 2004, Queen había vendido 34,5 millones de álbumes en EU, aproximadamente la mitad de los cuales se produjeron tras la muerte de Freddie. A nivel mundial, las ventas totales de discos de Queen se estiman en 300 millones. En su país natal, Queen alcanzó el estatus de leyenda. La banda ha pasado más semanas colectivas en las listas de álbumes del Reino Unido que ningún otro grupo, incluidos los Beatles. Su mayor éxito sigue siendo el álbum más vendido de la historia del Reino Unido. 2 de las canciones de Mercury, We Are the Champions y Bohemian Rhapsody, han sido votadas como las mejores canciones de todos los tiempos en las principales encuestas, y fueron incluidas en el Salón de la Fama de los Grammy. Bohemian Rhapsody en 2004 y We Are the Champions en 2009, en 2007. El vídeo musical de Bohemian Rhapsody fue votado como el mejor de todos los tiempos por los lectores de Q Magazine. El reconocimiento de Queen se extendió mucho más allá de las ventas y las listas de éxitos. La banda ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2001. Y los 4 miembros entraron en el Salón de la Fama de los Compositores en 2003, en 2004. Queen fue uno de los primeros miembros en ingresar en el Salón de la Fama de la Música del Reino Unido. El propio Freddie Mercury recibió a título póstumo el Premio Brit a la contribución sobresaliente a la música británica en 1992, pocos meses después de su muerte. Entre sus galardones posteriores se incluyen el Ivor Novello Award for Outstanding Song Collection en 2005 y el Grammy Lifetime Achievement Award en 2018. No se puede exagerar la influencia de Freddie Mercury. Su voz, su carisma y su intrépida creatividad siguen inspirando a generaciones de músicos y fans por igual. Aunque dejó el mundo en 1991, su presencia, al igual que su música, es eterna. Las canciones de Queen siguen siendo himnos atemporales, y el espíritu de Mercury, audaz y más grande que la vida, sigue cautivando al público de todo el mundo. ¿Qué opina de Freddie Mercury y de la vida que vivió? Háganoslo saber en la sección de comentarios más abajo. Gracias por ver este vídeo. Esperamos que le haya resultado interesante. No olvide darle a me gusta y suscribirse. Haz clic en el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla para ponerte al día de las historias de tus famosos favoritos. Nos vemos allí.